Bienvenidos a este vídeo de NetPol, Instituto Superior de Seguridad Pública, en el que vamos a tratar una pregunta muy interesante que se hacen muchos agentes de policía. ¿Se puede grabar a los policías trabajando? ¿Se puede grabar a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad durante el curso de una intervención policial? Bueno, pues vamos a intentar resolver esta duda fundamentándola, ¿de acuerdo?, en el siguiente vídeo. Bueno, el derecho a la propia imagen hay que empezar diciendo que, aparte de venir recogido en la Constitución española, se desarrolla en la Ley Orgánica 1/1982 sobre protección civil del derecho a la propia imagen, a la intimidad personal y familiar. Bueno, la palabra a destacar de esta Ley Orgánica es esta: protección civil. En primera instancia, el derecho a la intimidad personal y a la propia imagen se protege por vía civil, ¿vale?, ante la jurisdicción civil. La vía penal se reserva para casos muy graves, de intromisiones muy graves en la intimidad y en la propia imagen, como por ejemplo cuando se difunde la fotografía de una chica desnuda que se ha captado de forma subrepticia, ¿vale?, o una pareja manteniendo relaciones sexuales y uno miembro de la pareja pues da difusión a esa imagen, ¿vale? No vamos a hablar de ese tema porque no corresponde a este vídeo. Por eso vamos a decir que, por regla general, el derecho a la propia imagen y a la intimidad personal se va a proteger por la vía civil. Por eso los famosos andan día sí día también en los juzgados de lo civil, pues por estos temas precisamente. Bueno, la Ley Orgánica 1/1982, ¿vale?, de protección al derecho a la propia imagen y a la intimidad, pues habla de una serie de intromisiones ilegítimas. Enumera una serie de conductas, ¿vale?, que se consideran, según su artículo 7, intromisiones ilegítimas en el derecho a la propia imagen o en el derecho a la intimidad personal o familiar. Bueno, ¿qué se considera intromisión ilegítima según esta ley? Bueno, pues se considera intromisión ilegítima la simple captación, aparte de, por supuesto, la reproducción o publicación por fotografía, film o cualquier otro procedimiento de la imagen de una persona, ¿vale? Es decir, la simple captación, aun sin reproducción o publicación, ¿vale?, la simple captación de una fotografía o la imagen de una persona se puede considerar intromisión ilegítima cuando esa captación, ¿vale?, de la imagen o grabación o foto de una persona se realice en lugares o momentos de su vida privada. Es decir, en principio no se puede captar ni por fotografía ni por grabación la imagen de una persona cuando se encuentre en lugares o momentos de su vida privada. Por ejemplo, como vemos en esta imagen ilustrativa, en familia, ¿vale? ¿Qué más protege? También protege la captación de la imagen de una persona por fotografía o film fuera de momentos de la vida privada de la persona, ¿vale? Protege la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, ¿vale? Por ejemplo, cuando una persona está trabajando, como en principio podría ser el caso de la policía, la Guardia Civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿vale? Quedarían en principio protegidos y se consideraría intromisión ilegítima, parece. ¿Por qué? Porque luego viene una excepción, pone coma, salvo los casos previstos en el artículo 8.2. ¿Qué casos previstos en el artículo 8.2 hace que esta imagen, como veremos posteriormente, por regla general no quede protegida por el derecho a la intimidad personal ni al derecho a la propia imagen? Pues porque no se considera intromisión ilegítima, ¿vale?, cuando se trate de una captación, reproducción o publicación de personas que ejerzan un cargo público y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público, ¿vale? La ley que regula el derecho a la protección de la imagen y a la intimidad personal y familiar dice que el derecho a la propia imagen no va a impedir la captación, ¿vale?, la captación de la imagen de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, ¿vale?, y esa imagen se capte en un acto público o en lugares abiertos al público. Bueno, pues esa excepción es la que hace que los policías se les pueda captar y no se puedan acoger por regla general, a su protección civil del derecho a su intimidad personal y propia imagen. ¿Por qué? Porque los policías se consideran cargo público. Según la sentencia del Tribunal Constitucional 72/2007, los policías tienen la consideración de cargo público y profesión con proyección pública. Por lo tanto, es complicado que se pueda proteger civilmente su derecho a la propia imagen o a su intimidad, ¿vale?, personal o familiar. Bueno, ¿cuáles son las condiciones para que la toma sea legal de los policías? Como hemos dicho anteriormente, la excepción de la captación de ese cargo público o profesión con proyección pública, como la de policía,
para que sea legal tiene que captarse la imagen en un lugar público y ejerciendo un acto público, ¿vale? Es decir, en un lugar público, la calle, ¿vale? No, por ejemplo, en un domicilio privado, ¿vale? Y ejerciendo un acto público, como vemos en esta imagen. Estos policías, ¿vale? Están en la vía pública, son agentes antidisturbios conocidos popularmente, técnicamente las unidades de intervención policial de la Policía Nacional, y vemos que están ejerciendo un acto público, están trabajando, ¿vale? Y están en la vía pública, pues se les podría captar sin que estos agentes puedan acogerse a su derecho a su intimidad personal ni a su propia imagen. Esto sí puede perseguirse por vía civil, esto que vemos aquí, ¿vale? Esta imagen captada de forma subrepticia, aunque es de un agente de la Guardia Civil, vemos, bueno, pues que está iniciando la vía pública por condiciones de servicio, por cualquier circunstancia, y una persona lo capta de forma subrepticia sin que se dé cuenta. ¿Está ejerciendo este agente de la Guardia Civil un acto público? Pues no, ¿vale? Pues no lo está ejerciendo, así que este acto sí que se podría perseguir, esta fotografía, esta imagen, por vía civil, ¿vale? Porque no está ejerciendo un acto público en un lugar público. Está en un lugar público, pero no se trata de un acto público, sino un acto íntimo. Y además, concretamente, aparecen hasta sus genitales en la fotografía. Entonces, esto no se puede permitir ni se puede tolerar. Y menos, añado al vídeo, para evitar suspicacias, que esto jurídicamente se ha permitido que se haga porque, por las condiciones de servicio de los agentes, puede que necesiten hacer este tipo de cosas en la vía pública y necesitan su intimidad, evidentemente. Bueno, hay una pequeña excepción, ¿vale? A la excepción que hemos visto anteriormente. El artículo 8.2 de la Ley Orgánica que regula la protección civil al derecho a la propia imagen y a la intimidad personal regula una serie de excepciones. Dice que esas excepciones que hemos visto, que se trate de una persona que ejerce una profesión pública, como los policías, dice que no serán de aplicación cuando se trate de personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesita el anonimato de la persona que las ejerza. Nos referimos a los agentes de policía de paisano, ¿vale? Agentes de unidades de policía judicial, agentes de información, de antiterrorismo, ¿vale? Evidentemente necesitarán el anonimato, porque si se les reconoce sus caras, si se capta sus caras, cualquier delincuente o cualquier malo que los vea, pues podré reconocerlos posteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, si el agente de policía considera, ¿vale?, que la función que desempeña en el cuerpo de policía hace necesario el anonimato, ¿vale?, podría llegar a considerarse protegido por la ley que protege civilmente el derecho a la propia imagen y a la intimidad personal del agente, ¿vale? Esta excepción, como veremos posteriormente, ha sido utilizada y reconocida en algún caso por los tribunales españoles para los agentes de policía. Entonces, cuidado con la grabación de agentes de paisano, de unidades de policía judicial, de información, etcétera, que pueden necesitar ese anonimato y por tanto sí que cabría la protección de su derecho a la propia imagen y a la intimidad personal. La prensa acreditada, salvo casos de antiterrorismo, puede grabar, ¿vale? Prensa acreditada legalmente, de acuerdo con su carnet de periodista, no algo que se ha hecho él en casa con una impresora ya fotocopiado y nos lo presentan porque tiene un blog, ¿vale? Tiene que ser prensa acreditada, normalmente formando parte de alguna asociación, ¿vale?, de prensa. Y esto se debe al respeto a otro derecho fundamental, que es el derecho fundamental a la libertad de prensa, ¿vale? Tenemos que partir de que los gabinetes de prensa, ¿de acuerdo?, y todo periodista, bueno, pues tiene una serie de responsabilidades y va a manejar la fotografía, las imágenes que capte, con mucho más cuidado a priori que un particular que puede meterla en Facebook, en YouTube, difundirla arbitrariamente. Y prensa, pues muchas veces, afortunadamente, tapa las caras de los policías durante las grabaciones, ¿vale? Entonces, el único caso en el que prensa no puede grabar es este que vemos aquí abajo. Cuando hay una actuación de unidades antiterroristas, TEDAS, NRBQ, ¿vale? Porque quedan protegidas esas actuaciones por la ley de secretos oficiales. Y se puede incluso intervenir el aparato de captación o filmación del periodista si incumple nuestra orden de no grabar, ¿vale? Porque los medios tácticas empleados por las unidades antiterroristas de las fuerzas y cuerpos de seguridad están declarados secretos oficiales y quedan protegidos por dicha ley. No pueden ser grabados ni captados tan siquiera, y mucho menos difundidos o publicados. Fuera de ese caso, la prensa que grabe la actuación de un policía simplemente se identifica, se le solicita su acreditación como medio y en principio la actuación es legal, porque además cumple la normativa de protección de datos, que veremos posteriormente. Vamos a tratar esta sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del año 2008, ¿vale?, en la que se reconoció el derecho a la propia imagen y a la intimidad personal de unos agentes de policía. Se trata del caso de un particular que saca 3 fotografías de la intervención de unos agentes de policía municipal, agentes de uniforme, en principio no van ni siquiera de paisano, ¿vale?,
y sacar las fotografías porque la grúa estaba retirando su vehículo, ¿vale? Fotografías realizadas sin el consentimiento de los agentes. Esto que estamos viendo aquí, que estamos tratando, es la sentencia, ¿vale? Lo que viene reconocido como hechos probados. Particular saca 3 fotografías de la intervención de agentes de policía municipal, ¿vale? Mientras se llevan o retiran la grúa con un vehículo. Y fotografías que realizan sin el consentimiento de los agentes. Bueno, dice la sentencia y el juez que dado que no se sabía el destino que el denunciante iba a dar a esas fotografías porque no era prensa, ¿vale? Los agentes le requirieron para que borrara las fotografías con la finalidad de preservar su imagen por razones de seguridad. ¿Qué hace el particular? El ciudadano que no es prensa acreditada se niega a borrarlas, ¿vale? Y ante esta actitud de desobediencia se le requirió para la entrega del teléfono móvil, lo que así hizo el denunciante. Es decir, bueno, no grabo borrar las imágenes, no te preocupes, dame el teléfono móvil y le pondremos a disposición, pues, de quien corresponda, ¿vale? Para evitar, pues, esa difusión de las imágenes y como medio de prueba de la captación. Bueno, pues dice el juez que es actuación del agente denunciado que debe reputarse correcta, ¿vale? Porque denunció el particular al policía por retirarle la cámara de fotos, ¿vale? Por grabarle. Dice que el agente denunciado actuó correctamente, según el juez, por la actitud de rebeldía del denunciante que se negó a borrar las fotografías. Es decir, que ampara la intervención legal de esa cámara, ¿vale? Al negarse el ciudadano a borrar las imágenes. Y concluye la sentencia que dado que no estamos ante un medio de comunicación, porque como ya he dicho, la prensa acreditada puede grabar, ni ante una información periodística de interés, ni la imagen aparece como meramente accesoria, solo cabe concluir que el denunciante no podía realizar fotografías de otras personas sin su consentimiento, aunque estuviesen en la vía pública, ¿vale? Porque aunque lo hiciera un ciudadano particular, tampoco podría hacerlo legalmente, ¿vale? Ese ciudadano particular estaría protegido, que va andando por la calle normal y corriente, ¿vale? Está protegido por la ley que hemos visto de derecho a la propia imagen y derecho a la intimidad personal. Entonces, el juez o el juzgado ampara, ¿de acuerdo?, esa intervención del teléfono móvil o de la cámara fotográfica porque no podía realizar fotografías sin el consentimiento de las personas, aunque estén en la vía pública. Y dice este juez, ¿vale?, esta sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que la excepción, ¿vale?, no es de aplicación respecto de las personas que desempeñan funciones que por su naturaleza necesitan el anonimato de la persona que las ejerce, como sucede con los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por evidentes razones de seguridad, ¿vale? Es decir, que en esta sentencia sí que se reconoció que los policías municipales, ¿vale?, necesitaban anonimato por evidentes razones de seguridad, y lo señala así esta sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, ni más ni menos. Entonces, como vemos, hay discrepancias en este tema, discrepancias judiciales, y hay casos en los que puede ser reconocido, ¿vale?, este derecho a la propia imagen por razones de seguridad de los agentes. Bueno, ¿qué podemos hacer o qué pueden hacer los policías? ¿Vale? Bueno, está la infracción grave a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, Ley Orgánica 4/2015, en su artículo 3623, que es esta que vemos aquí, ¿vale? Esta infracción sanciona el uso no autorizado de imágenes o también datos personales o profesionales de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero cuando, de forma genérica, no, cuando puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes. Este es el conocido caso que pasó hace unos años en que se solicitaba en una página de Facebook identificar y difundir al policía de la agresión a la joven, motivando que al policía pues, se le buscara, se le llegara a agredir, etc. Bueno, pues lo que sanciona este artículo y ese problema que se encuentra en los policías para aplicarlo es esta palabra, el uso. No la captación, es el uso no autorizado de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad lo que se sanciona. Es decir, tiene que captarlo y luego darle algún uso. Publicarlo en redes sociales, difundirlo por WhatsApp, lo que sea, ¿vale? Y encima no vale simplemente con que lo difunda, simplemente no, con eso no consigue nada. Para poder denunciarlo no solo tiene que utilizarse mediante su difusión, ¿vale?, sino que ese uso ponga en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, como es este caso que hablamos y que tuvo bastante repercusión social. También se sanciona el uso no autorizado, ¿vale?, de imágenes de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando pueda poner en peligro la seguridad de las instalaciones protegidas, ¿vale? Pues porque, por ejemplo, una comisaría de policía, el interior de una comisaría se capta, ¿vale?, y luego si se difunde, si se le da uso, pues hay gente que puede verlo y aprovechar para saber cómo se distribuye la comisaría por dentro, qué medidas de seguridad tiene, cuántos agentes están habitualmente, etcétera. Bueno, pues si se utiliza de esa manera, si se difunde y puede poner en peligro la seguridad de las instalaciones protegidas, pues también se puede denunciar por la Ley de Seguridad Ciudadana.
Y por último, se sanciona el uso, nuevamente, no autorizado de imágenes de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando pueda poner en riesgo el éxito de una operación. Pues, por ejemplo, cuando se capta la imagen de agentes de paisano, que ya hablamos anteriormente, ¿de acuerdo? Y no solo se captan, sino que se difunden, porque seguimos diciendo que esto solo se puede denunciar cuando se hace uso no autorizado de esas imágenes, ¿vale? De manera que estos agentes, que en este caso son de unidades antiterroristas, y sin embargo en la fotografía original salen a cara descubierta, pues lo ve un terrorista al que están investigando, que están siguiendo, les va a detectar y por lo tanto va a frustrar o poner en riesgo el éxito de la operación. ¿Vale? También es importante tener en cuenta esta infracción para los agentes de policía que lo estén escuchando, porque cabe para la persona que difunde en redes sociales o en aplicaciones donde están los controles policiales, porque esa infracción sería el uso no autorizado de datos profesionales, de acuerdo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad que pongan en riesgo el éxito de una operación. Si estás haciendo un control de seguridad ciudadana, ¿vale? Un control de alcoholemia igualmente, la operación es coger a algún delincuente, a algún terrorista o simplemente coger a un infractor que ha bebido. Si difunden, que es donde está el uso, donde se encuentra ese control de policía, pues estaríamos en dicha infracción. ¿Qué problema tenemos? Que es complicado aplicarlo, como vemos, porque solicita esa infracción el uso, no solo la captación. Tienen que utilizarse las imágenes. En cualquier caso, si decidimos o los agentes deciden denunciar por esa infracción, el artículo 47 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, si se va a denunciar por esa infracción, los agentes de la autoridad tienen la obligación de intervenir y aprender cautelarmente los instrumentos utilizados para la comisión de la infracción. Por lo tanto, se podría intervenir cautelarmente, preventivamente, sin ningún tipo de problema, el medio utilizado para captar a los agentes, ¿vale? Es decir, el teléfono móvil, la cámara de fotos, etc. Y ese medio se custodiaría en las dependencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad mientras se tramita el procedimiento sancionador, ¿vale? Luego será el instructor del procedimiento sancionador el que decida la devolución del teléfono móvil o de la cámara de fotos intervenida o decrete finalmente el decomiso, que quede a disposición de los agentes. Entonces, es importante saberlo. Si se denuncia por infracción grave del artículo 3623 de la Ley de Seguridad Ciudadana, hay que intervenir porque no es un poder, es una exigencia. Los agentes de la autoridad intervendrán, ¿vale? No podrán intervenir y aprender, no. Intervendrán los instrumentos utilizados para la comisión de la infracción. Teléfono móvil, cámara de fotos en su caso. Siempre que se vaya a denunciar o se proponga para sanción por la infracción grave del artículo 3623 de la Ley de Seguridad Ciudadana. Bueno, hemos visto que es complicado denunciar por la Ley de Seguridad Ciudadana porque requiere un uso, no la simple captación. Entonces vamos a ver otra vía. Otra vía que hemos y llevamos defendiendo en NetPol, Instituto Superior de Seguridad Pública, durante varios años. Es la vía de la Ley de Protección de Datos a través de la Agencia de Protección de Datos. Vamos a ver esta vía en qué consiste. Bueno, primero es ¿qué es un dato de carácter personal? La Ley Orgánica 15.999 de Protección de Datos de Carácter Personal dice que se entiende por dato de carácter personal cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. Es decir, ¿un agente de policía es una persona física? Pues evidentemente es una persona física, no es una persona jurídica. Por lo tanto, cualquier información del agente de policía como persona física que es, ¿vale? Que la haga identificable, es decir, que si esta fotografía la ve un familiar, un amigo, o la tiene una persona en su poder y esta gente aparece delante suya, la va a poder reconocer, la va a poder identificar como la persona que figura en la fotografía que ha visto. La madre de esta agente de policía, el marido, el novio, su hermano, la van a poder reconocer inmediatamente, identificar en cuanto la vean en la fotografía. Más concretamente, o a mayor abundamiento, el reglamento, ¿vale?, de protección de datos de carácter personal define en su artículo 5 datos de carácter personal como cualquier información, nuevamente, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables. En este caso añade además la palabra fotográfica. Cualquier información fotográfica de una persona física, evidentemente un agente de policía ya hemos dicho que es una persona física, que esté identificada o que resulte identificable o pueda ser identificable por esa fotografía. Ya adelanto que cualquier fotografía de una persona de por sí hace que ésta sea identificable, como hemos dicho anteriormente. Pero este reglamento, ¿vale?, Real Decreto 1720/2007, introduce concretamente la
información fotográfica de cualquier persona física y la protege, la señala como dato de carácter personal. Bueno, ¿qué es la conclusión que podemos sacar hasta ahora? Bueno, pues que el derecho a la propia imagen de los policías es complicado de ser aplicado, porque el Constitucional dijo que, en principio, salvo las excepciones que hemos comentado anteriormente, son personas que ejercen un cargo público, una profesión con proyección pública y por tanto no están protegidos por el derecho a la intimidad personal ni a la propia imagen. Por lo tanto, es difícil aplicar esto. Se puede, hay sentencias que lo han reconocido como hemos visto, ¿vale? Pero es complicado. ¿Dónde hay que acudir o debe acudir el policía? A la ley de protección de datos de carácter personal. ¿Por qué? Porque su imagen, su rostro sí que es un dato de carácter personal, aunque no esté reconocido el derecho a la propia imagen. Ya lo hemos dicho. Cualquier información fotográfica, incluso acústica, porque simplemente se graba la conversación con el policía, no se capta su imagen, ¿vale? Como el policía es una persona física y esa fotografía o ese audio le hacen identificado o identificable en su caso, ¿vale? Pues queda protegido. Su cara, su rostro es un dato de carácter personal. Y a mayor abundamiento, y para concluir ya este vídeo y fundamentar finalmente lo que estamos exponiendo, hay un informe de la Agencia Española de Protección de Datos, concretamente del Gabinete Jurídico. Es el informe 0077/2013. Esto es una consulta que se realizó a la Agencia de Protección de Datos. Y concretamente se trataba de la captación por particulares de la imagen de empleados públicos, ¿vale? Bien por fotografías, bien por grabación de vídeos, generalmente a través de teléfonos móviles sin consentimiento de los interesados. Vemos que es el supuesto literal a lo que estamos tratando en este pequeño vídeo, ¿vale? La captación por particulares de la imagen de empleados públicos. Se consulta a la agencia si era legal, ¿vale? Cuando esa captación se realiza por fotografías o grabación de vídeos a través de los teléfonos móviles, ¿vale? De los administradores, de los ciudadanos. Y no hay consentimiento de los funcionarios para esa grabación o esa fotografía. Bueno, ¿qué dijo en este informe del Gabinete Jurídico de la Agencia de Protección de Datos? Bueno, pues lo primero que dijo es que las imágenes captadas, grabadas en un soporte físico, como el teléfono móvil, una cámara de fotos, etc., constituyen un dato de carácter personal, que queda integrado en la cobertura del artículo 18.4 de la Constitución Española. ¿Vale? Eso es lo primero. Ya lo dicen, como hemos adelantado anteriormente, que la imagen captada, ¿vale?, de una persona es un dato de carácter personal. Bueno, dice que esta agencia puede informar sobre el derecho a la protección de datos de carácter personal y no sobre el derecho a la intimidad y a la propia imagen, porque como bien sabe la propia Agencia de Protección de Datos, el derecho a la intimidad y a la propia imagen no dan cobertura, en principio, a esos funcionarios, porque son funcionarios que ejercen una función pública, ¿vale? Un cargo público con proyección pública. Entonces, evidentemente, la misma Agencia de Protección de Datos lo dice, no puede hablar del derecho a la intimidad de la propia imagen, sino el derecho a la protección de datos de carácter personal. ¿Qué continúa diciendo este informe? Pues concluye que si las imágenes captadas o grabadas por los particulares no se refieren a su esfera más íntima, hablamos aquí del ámbito doméstico, el que yo con un amigo me grabo, me hago fotos con mi familia, etcétera, eso no está protegido por la ley de protección de datos. Pero si esas imágenes grabadas o captadas por particulares, ¿vale?, no se refieren a su esfera más íntima, no se graban a ellos mismos o a sus amigos, no hay una relación de familiaridad o amistad, ¿vale?, con los funcionarios, serán de aplicación las normas sobre protección de datos personales, tanto para la obtención de la imagen como para su difusión o publicación posterior. Es decir, las imágenes captadas o grabadas por particulares de funcionarios públicos, ¿vale?, se le aplica las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y dice que tanto para la obtención de la imagen como para su difusión o publicación posterior. No hace falta que se difundan o publiquen. Tienen que cumplir la norma de protección de datos de carácter personal solo para obtener esa imagen del funcionario público, ¿vale? Continúa diciendo el informe que la normativa impone muchas obligaciones al responsable del fichero, es decir, al particular que lo capta, como por ejemplo la creación y notificación del fichero, y concretamente dice que se le impone al particular, sobre esa grabación con el teléfono móvil al funcionario público, que se atienda al ejercicio de los derechos de acceso, cancelación y oposición del funcionario, ¿vale? Dice que la vulneración de toda esta normativa tiene obviamente consecuencias punibles, con infracciones y sanciones para el particular que graba a esos funcionarios públicos. Es decir, ¿puede grabar a funcionario público? En principio sí, ¿vale?, porque no tiene derecho a la propia imagen o a la intimidad personal, pero siempre que cumpla la normativa de protección de datos. ¿Qué normativa es esa? La creación y notificación del fichero a la Agencia de Protección de Datos, algo que el particular no hace y los medios de prensa y comunicación sí, ¿vale? Y luego atender al ejercicio de derecho de acceso, cancelación
y oposición. Derecho de acceso, que el agente de policía le pida al particular que le enseñe las imágenes que ha grabado. Derecho de cancelación, que le pida borrar esas imágenes que ha grabado y el particular lo lleve a cabo. Y derecho de oposición a que se capte los datos de carácter personal del agente, es decir, que el agente de policía se pueda oponer a que se le grabe o se le capte y el particular haga caso a su petición. Por tanto, ¿cómo concluye el informe? De apreciarse infracción a la normativa sobre protección de datos cuando el particular o un particular grabe a funcionarios públicos y no cumpla la normativa citada, podrá presentarse la correspondiente denuncia ante esta agencia, y es lo que tienen que hacer los agentes de policía y los funcionarios públicos que sean captados o grabados si no se atiende a sus derechos de acceso a ese vídeo, de cancelación de ese vídeo o fotografía y de oposición a que se le siga captando su imagen como dato de carácter personal. La conclusión final es que el derecho a la propia imagen, por regla general, no tienen los policías al ser actos públicos propios del cargo, ¿vale? Se considera, ya hemos dicho, una profesión pública. Por lo tanto, esta imagen en principio es legal, ¿vale? Pero como dato de carácter personal, ¿vale? La captación y tratamiento tienen que cumplir unas formalidades legales establecidas en la Ley Orgánica 15.999, ¿vale? No hay derecho a la propia imagen, pero sí hay derecho a que, como dato de carácter personal, que es la imagen de esta agente de policía, se trate conforme a las formalidades establecidas en la Ley de Protección de Datos. Si cumple las formalidades legales, no cabe sanción alguna, ¿vale? No estamos sancionando por grabar a un policía, ¿de acuerdo? Estamos sancionando porque no se cumple la normativa establecida por la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal. ¿Qué es lo que debemos hacer o deben hacer los policías? Solicitar su derecho de cancelación y oposición a la captación de su imagen. Se tiene que solicitar que voluntariamente borre las imágenes captadas, acogiéndose los policías al derecho de cancelación y oposición establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal. Normalmente vemos que en las zonas videovigiladas vienen o deben venir, para que se encuentre legalmente, estos carteles, ¿vale? Zona videovigilada, ejercitar los derechos ante, y se especifican estos apartados ante quién se puede solicitar el derecho de cancelación, rectificación o oposición, ¿vale? De su imagen. Pues lo mismo tienen que cumplir los particulares, ni más ni menos, porque están sometidos a la misma ley. ¿Qué pasa si no accede al visionado de la imagen, no me deja ver la imagen que ha captado, o no accede a borrar la imagen? Pues en principio podría cometerse una infracción grave del artículo 44.3b de la Ley de Protección de Datos, que conlleva una multa de 40.001 euros a 300.000 euros, ¿vale? Insisto, es para particulares y para empresas, para personas físicas y jurídicas. Ambas pueden cometer estas infracciones. El artículo 44.3b sanciona tratar datos de carácter personal sin recabar el consentimiento de las personas afectadas, ¿vale? Cuando el mismo sea necesario conforme a esta ley, que como hemos visto es necesario. Y concretamente el artículo 44.3e sanciona el impedimento o la obstaculización del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Es decir, si le pedimos que nos enseñe la imagen captada o la borre y no lo hace, se puede proponer para sanción a la Agencia de Protección de Datos por el artículo 44.3e, multa de 40.001 euros a 300.000 euros por impedir u obstaculizar el acceso a lo que ha grabado, a nuestra imagen, ¿vale? La cancelación, el borrado de esa imagen o grabación que ha hecho de nosotros, o no atender también a la oposición, a que nos capte nuestro dato de carácter personal, que es la imagen, que es la cara. También ya hemos dicho que tiene la obligación de escribir el fichero en la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Mediante un formulario tiene que darse de alta en la Agencia de Protección de Datos, algo que hacen los miembros de prensa acreditada, ¿vale? Y esto tampoco lo va a tener el particular en el 99,9% de las ocasiones. En este caso, si no se ha escrito en el fichero, algo que podemos comprobar en la web oficial de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? En la sección búsqueda de ficheros de titularidad privada, introducimos o el nombre y apellidos de la persona aquí o el DNI de la persona. Y cuando pinchemos en buscar, nos saldrá si está dada de alta, ¿vale? Para captar ese tipo de datos. En caso de que no esté dado de alta, incurriría en una infracción leve. En este caso la multa es mucho más leve, es de 900 a 40.000 euros, ¿vale? Y sería la infracción del artículo 44.2b. No solicitar la inscripción del fichero de datos en el Registro General de Protección de Datos. ¿Qué ocurre con el teléfono móvil o la cámara? Bueno, pues procede la intervención en virtud del artículo 19.2 de la Ley de Seguridad Ciudadana. Dice que la aprehensión durante las diligencias de identificación cacheo de efectos procedentes de un delito o infracción administrativa, es decir,
Se puede aprender efectos procedentes de una infracción administrativa, concretamente una infracción administrativa a la normativa de protección de datos. Se hace constar en un acta, ¿de acuerdo? Hay que levantar un acta y entregar una copia a la persona que le intervenimos el teléfono móvil, la tarjeta de datos del teléfono móvil a lo mejor, en vez del teléfono, si es posible extraerla, o la cámara de fotos. Se levanta un acta y se le entrega una copia. Y además, el acta que se extienda gozará de presunción de veracidad de los hechos consignados en ella, salvo prueba en contrario, ¿vale? Así que, incluso además, si se niega a firmarlo el particular no hay ningún problema, ¿vale? Simplemente hay que dejar constancia expresa de su negativa. Pero podemos aprender a intervenir los efectos procedentes de una infracción administrativa, ¿vale? Y mediante un acta dejamos constancia escrita y entregamos copia al interesado para legalizar totalmente la actuación de intervención del teléfono móvil, la cámara de fotos o la tarjeta de memoria, ¿vale? Si se puede sacar la tarjeta de memoria, pues evitamos la intervención del teléfono, mejor. Y el artículo 17.1 de la Ley de Seguridad Ciudadana dice además que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales, dándoles el destino que legalmente proceda. Es decir, también este artículo avala la intervención del teléfono móvil o de la cámara de fotografía, ¿vale? ¿Por qué? Porque son susceptibles, después de captarlo y no borrar la imagen, de ser utilizado para acciones ilegales, como es su posterior difusión, por ejemplo, ¿vale? Incumpliendo además la normativa de protección de datos. Dándoles el destino que legalmente proceda. ¿Qué destino sería ese? Remitir el móvil, la tarjeta de memoria, la cámara fotográfica a la Agencia Española de Protección de Datos, o si no se remite, quedarlo a disposición de la misma y notificarle que la tenemos como prueba, ¿vale?, de la infracción cometida, y también como medio cautelar o medida cautelar para que no se utilice para acciones ilegales como su difusión, incumpliendo pues la Ley de Seguridad Ciudadana y la normativa de protección de datos en su caso. En NetPol estamos tan comprometidos con esto que afirmamos, y que como veis es plenamente legal, que hemos creado un modelo de acta de denuncia para los policías, ¿vale? Os lo podéis descargar en www.netpol.es/docs Delta Oscar Charlie Sierra /acta-protección-datos.pdf. Si vais a esta dirección web, ¿vale?, os podréis descargar en PDF este modelo de acta que veis aquí, modelo de acta de denuncia, que ya está plenamente legalizada. Viene la forma de intervención, la ley, la normativa que hemos tratado en este vídeo, viene todo regulado, preparado para la intervención del teléfono móvil, de la tarjeta de memoria, de la cámara fotográfica y su remisión. E incluimos el informe que hemos tratado, ¿vale?, 77-2013, sobre la captación de la imagen por parte de particulares de funcionarios públicos, incluido en este informe, ¿vale?, para argumentar que procede la intervención y denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, con sus correspondientes infracciones que puede cometer el particular y que la gente tendrá que ir remarcando según haya cometido una infracción o la otra. Bueno, pues no deciros nada más, que espero que el vídeo os haya gustado, ¿vale? Que podéis ver otros vídeos en nuestro canal de YouTube y también podéis ver los cursos y la formación que impartimos en la dirección www.netpol.es/cursos. Cualquier comentario que queráis hacer sobre el vídeo estamos a vuestra disposición en la dirección info@netpol.es. Podéis enviarnos cualquier correo, ¿vale? Y esperamos que os descarguéis el acta, que os haya sido de utilidad y que deis aplicación a la normativa que hemos visto, porque ya hemos demostrado a lo largo de este vídeo que es completamente legal esa intervención y esa propuesta para sanción en base a la normativa actual. Muchas gracias y que tengáis buen servicio.